Buenas bendiciones, hermanos y hermanas de Vox Veritatis. Hoy tenemos un episodio verdaderamente especial. Prepárense para un encuentro entre la luz de la fe y los desafíos del poder humano. En un tiempo en que muchos separan lo espiritual de lo social, lo religioso de lo político, hoy vamos a redescubrir una verdad profunda. La fe no se guarda en un cajón privado, sino que transforma también la plaza pública. Y para adentrarnos en esta apasionante reflexión, tenemos el privilegio de contar con un invitado de excelencia, Dante Urbina. Él es escritor, docente, conferencista internacional con destacada formación en economía, filosofía y teología, un verdadero pensador católico de nuestro tiempo. Su claridad y profundidad lo han posicionado como una voz lúcida en medio del ruido ideológico que nos rodea y acompañándonos en la conducción y con las preguntas más certeras, nos honra también la presencia de nuestro querido Agustín Zabaleta, quien será el encargado de llevar este diálogo con sabiduría, dinamismo y profundidad. Así como nos dice Proverbios 29:2, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, cuando domina el impío, el pueblo gime. Nos recuerda Juan Pablo II, no se puede separar la política de la moral. La política es una de las formas más altas de la caridad. Y el numeral 2226 del Catecismo de nuestra Iglesia Católica dice, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Tiene la misión de recordar siempre los principios éticos que deben regir la vida pública. Así que sin más preámbulo abrimos este espacio de diálogo donde la razón, la fe y el compromiso ciudadano se entrelazan. Bienvenidos a este episodio imperdible de Vox Veritatis. Así que vamos a iniciar como se debe con la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos su gozo eterno. Amén. Y quedamos reunidos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedamos con Dante Urbina. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, a ver en qué podemos colaborar a iluminar las realidades de este mundo. Así es, muchísimas gracias, Dante. Empezando por la primera pregunta, cuéntanos, ¿dónde está esa relación entre fe y política en la Santa Biblia? Cuestión de la fe y la política en las escrituras. Tenemos múltiples pasajes que nos hablan de esta relación, pero quisiera traer a colación tres que creo que dan particular luz. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Ya empieza fuerte, ¿no? Porque hoy en día hay una mentalidad de ver con desdén a la autoridad. El anarquismo, si bien no es una postura políticamente compartida por todos, de hecho es una postura política muy minoritaria, el anarquismo absoluto, la idea anarquista de desprecio por la idea de autoridad, de jerarquía, de orden, de gobierno es algo bastante generalizado. Y tiene en gran parte sus raíces en el pensamiento moderno, no simplemente en que América Latina tenemos gobiernos corruptos y desconfiamos del gobierno y punto. No, o sea, esto tiene raíces mucho más profundas, diría en general, en Occidente.
De hecho, tenemos este libro en el siglo XIX de el pensador ateo Mikhail Bakunin titulado Dios y el Estado. Mikhail Bakunin es de los más importantes teóricos del anarquismo y pone como los dos grandes enemigos de la humanidad a Dios, o sea, por un lado la religión y por otro lado el Estado, las estructuras de gobierno. Pero la Biblia legitima la cuestión de la autoridad, el orden, la jerarquía, el que haya un orden político estructurado, en términos tan fuertes como los de Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Y nótese que en el contexto en que Pablo escribe estas palabras, o sea, tampoco es que eran gobernados por ángeles. Estamos hablando del año 50 en el contexto del Imperio Romano o en el contexto judío bajo el Imperio Romano. Y pues aún así, Pablo reconoce esencialmente la legitimidad de la autoridad política. Esto no es exactamente lo mismo a decir que todo lo que haga cada autoridad política automáticamente es legítimo, pero sí que la existencia de la autoridad política en general es una verdad que es necesaria mantener. Y eso también lo ha afirmado Santo Tomás de Aquino. A su vez, el apóstol dice en 1 Timoteo 2, del 1 al 3: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. El apóstol Pablo nos llama a orar por todos los hombres, pero en particular de entre los diversos hombres, enfatiza a los gobernantes, orar por los gobernantes. Y en ese momento, Pablo no vive en un orden social cristiano. O sea, en el contexto en que Pablo escribe, los gobernantes no son hombres santos. Pero podemos orar porque actúen con rectitud, podemos orar por la conversión y salvación de ellos, porque gobiernen con sabiduría y prudencia. A eso estamos llamados de acuerdo a las Escrituras. Ahora, con lo que he dicho hasta ahí, pareciera pues que el mensaje de la Biblia simplemente fuese uno de sumisión a la autoridad política, o sea, sométete a los gobernantes, ora por ellos y ya está. Pero no, la Biblia también dice otras cosas al respecto. Y encontramos el Antiguo Testamento inundado por las denuncias que los profetas, esto es la voz de Dios por medio de estos hombres escogidos, realiza respecto de injusticias a nivel político del gobierno en el pueblo de Israel. Por ejemplo, podría citar muchísimos pasajes, pero representativo resulta el de Miqueas 3, del 1 al 2, que dice: escuchen, príncipes de Jacob, autoridades del pueblo de Israel. ¿Acaso no corresponde a ustedes conocer el derecho? Ustedes odian el bien y aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Entonces, lo que tenemos en la escritura no es una contradicción, sino lo que tenemos es un balance en términos de validar el orden político, la jerarquía, las autoridades, pero al mismo tiempo la denuncia respecto de situaciones injustas, respecto de situaciones aberrantes. Entonces hay contextos en los cuales los hombres de Dios, en este caso los profetas en el Antiguo Testamento, han de alzar la voz. Y si bien no es que cada uno tenga una revelación especial del Espíritu Santo o lo que fuere, de todas maneras, como cristianos, todos hemos sido constituidos por el bautismo en profetas y reyes. Entonces, todos en cierto modo estamos llamados a anunciar el reino de Dios y denunciar la maldad del mundo y la necesidad de conversión también. Y estamos llamados a orar por todos los hombres, inclusive por nuestros enemigos. Y muchas veces los enemigos pueden ser hasta personas que están en las posiciones políticas del gobierno. Pues bien, también hay que orar por ellos conforme a lo que manda Pablo en 1 Timoteo capítulo 2. Eso es un poco un panorama muy general de la relación entre fe y política en las Escrituras. Excelente, gracias Dante. Cuéntanos cómo podemos interpretar San Lucas 20:25. Lucas 20:25, ya, supongo que se refiere al pasaje
de dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? ¿Es así? Correcto, sí, correcto, correcto. Sí, sí, porque ya me cuadraba. Lucas 20, claro, es donde Jesús es confrontado, ¿no? Por un grupo de enemigos que le dicen, ¿debemos pagar impuestos al César? Una pregunta política complicada. O sea, Jesús ahí estuvo en medio de la complicación entre la fe y la política, porque hay una relación, pero esa relación por lo general sabemos que es complicada. Si Jesús decía, sí, debemos pagar impuestos al César, entonces todos los judíos se le iban a ir encima o iba a perder popularidad. ¿Por qué? Porque recordemos que el pueblo judío estaba sometido al Imperio Romano y no sometido a gusto, sino, o sea, habían sido sometidos violentamente y les cobraban muchos impuestos. Entonces, por una parte, si Jesús decía, sí, paguen impuestos al César, se le complicaba la cuestión con los seguidores judíos o con el pueblo judío en general, que lo venerían como una especie de traidor o vendido al sistema político del César, del Imperio Romano. Pero si Jesús respondía que no hay que pagar impuestos al César, pues inmediatamente lo arrestaban por sedición las autoridades políticas romanas. Entonces, supieron ponerlo en una circunstancia extremadamente complicada, pero nuestro Señor, que es la sabiduría misma, pues está por encima de todas las trampitas de los que se creen sabios, ¿no? Entonces dijo, denme una moneda. ¿De quién es la cara que está aquí? Del César. Entonces, y ahí sería el pasaje sobre el que me preguntan, den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esto significa que no todo pertenece al César, de acuerdo a la palabra de Cristo. Hay algunas cosas que son específicamente de Dios y otras cosas que serán específicamente del César, que a su vez está subordinado a Dios. Hay ciertos aspectos que son intocables por la autoridad política, que son trascendentes o anteriores a la existencia de la autoridad política. Por ejemplo, la familia. La constitución de gobiernos monárquicos, republicanos, democráticos, aristocráticos, de los estados-nación, las leyes, etcétera, todo eso es posterior a la institución de la familia o al orden natural de hombre y mujer como papá y mamá que tienen hijos. Asimismo, está por debajo de la dignidad humana misma, del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, del valor de la vida. Un Estado no puede simplemente disponer porque le dé la gana que alguien muera o viva por medio del aborto o la eutanasia. En otras palabras, el que los católicos y en general todos los cristianos debamos oponernos al aborto y la eutanasia es una aplicación de este texto. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La vida es de Dios, así que ningún César, es decir, ningún sistema político, puede venir a dirimir sobre eso. Lo que tiene que hacer es proteger y respetar la vida, no destruirla, ¿no? Miren lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en conexión con esto, en el numeral 1901. La diversidad de los regímenes políticos es moralmente admisible, con tal que promuevan el bien legítimo de la comunidad que los adopta. Los regímenes cuya naturaleza es contraria a la ley natural, al orden público y a los derechos fundamentales de las personas no pueden realizar el bien común de las naciones en las que se han impuesto. O sea, la Iglesia Católica no está diciendo obligatoriamente todas las naciones todo el tiempo tienen que tener exactamente este tipo de régimen. En la tradición católica ciertamente ha habido la discusión sobre los diversos tipos de régimen y ha habido regímenes que se han considerado mejores que otros. Aunque hay que decir también esto, sobre todo en el contexto de una sociedad cristiana. Por ejemplo, múltiples pensadores medievales han abogado por la idoneidad de la monarquía. ¿No? Pero una cosa es una monarquía en un contexto medieval de una sociedad cristiana, donde el rey sería cristiano, criado con valores cristianos, para gobernar la cristiandad. Y otra cosa es que pongamos una monarquía ahorita con un rey con poderes absolutos que sea un ateo en un sistema republicano donde no hay un contexto cultural cristiano, ¿no? Sea lo que fuere, independientemente de que pueda haber diversidad de regímenes políticos, el catecismo apunta que no se puede poner cosas contrarias a la ley natural o a los derechos fundamentales de la persona. Como por ejemplo que un gobierno legisle a favor del aborto, eso no puede ser porque va contra el derecho fundamental de la vida. O por ejemplo, que un gobierno diga que no podemos ir a misa, que prohíba la misa. Eso sería contra la libertad de culto. En ese sentido, los cristeros, estos grandes héroes
mexicanos en las primeras décadas del siglo XX, pues tuvieron que enfrentarse a una situación así, a un gobierno que se metía con algo que no es del César, sino de Dios. La misa es de Dios. El prohibir o perseguir la celebración de la Santa Misa es el César metiéndose en cosas de Dios. Y el César no tiene por qué meterse en cosas de Dios, entonces tuvieron que levantarse. Y cristianamente y santamente. O sea, el levantamiento de los cristeros puede verse también como una aplicación de Lucas 20:25. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si el César quiere meterse en cosas de Dios, estamos legitimados a resistir, ¿no? No estoy diciendo con esto necesariamente levantamiento violento, ojo, estoy diciendo a resistir. Como fija el propio Catecismo de la Iglesia Católica, el levantamiento violento es una posibilidad, pero solo cuando confluyen muchas circunstancias en casos muy extremos. No, no es en principio lo que un católico debería proponer o promocionar, pero hay circunstancias extremas, extremas. Cuando digo circunstancias extremas, me estoy refiriendo, por ejemplo, ¿qué pasaría si un gobierno totalitario, dictatorial, estableciese que todos los hijos tienen que ser arrancados de los padres de familia y tienen que ser educados en unos internados por el Estado desde los 5 años hasta los 18 años y que no ven a sus padres durante todo ese tiempo? En un tipo de circunstancias así, confluyendo otros aspectos que son fijados por el catecismo y que no me puedo explayar aquí, podría ser legítimo tomar alguna acción que no sea simplemente protestar con la boca, ¿no? Eh, Son situaciones extremas, pero claro, o sea, si a los padres nos quitase un estado totalitario a nuestros hijos, o sea, nosotros estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos. Luego, nótese lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 13:7. Al que deban tributo, páguenle tributo. Al que deban impuesto, páguenle impuesto. O sea, lo siento mucho por algún político argentino que por ahí salió diciendo en su momento, todo impuesto es un robo, ¿no? Eso decía ese político argentino libertario. Hoy en día no sé cómo se hará para financiar un gobierno con un libertario a la cabeza que crea que todo impuesto es un robo. O sea, ¿lo financian con donaciones voluntarias o cómo? ¿O lo financian robando por medio de impuestos? Bueno, sea lo que fuere, o sea, el apóstol Pablo no era de la mentalidad de que todo impuesto es un robo. Más bien dice que a quien deban tributo, páguenle tributo. A quien deban impuesto, páguenle impuesto. Por lo tanto, sí hay un rango legítimo de este, acción del César, o sea, del gobierno secular, por ejemplo, en cobrar impuestos, lo cual no quita que pueda haber que alzar la voz en momentos contra los impuestos excesivos, como también ocurrió en el Antiguo Testamento por parte de los profetas. Excelente, Dante. Cuéntanos, ¿por qué la mentalidad latina, latinoamericana, al católico no hace discernimiento y ora antes de ir a votar? Simplemente nos dejamos llevar por los medios de comunicación, por lo que nos vende la imagen de un político, o sea, por lo que nos dice la prensa secular siempre, no oramos ni hacemos discernimiento ni investigamos, simplemente la imagen que nos presenta los medios de comunicación es lo que nosotros nos lleva, independientemente y no investigamos cuál es la moral de ese político, cuáles son las ideas de este político, simplemente vamos a votar como, no sé, como si fuera cualquier otra cosa. En general, en nuestros países de la llamada América Latina ocurre que la mayoría de católicos son católicos para fines estadísticos, es decir, en las oficinas de gobierno, al momento de hacer los censos, o pues preguntan a la gente qué religión profesa, católica, entonces ha registrado como católico, pero en la práctica la gran mayoría de católicos no está interesados en conocer ni practicar la fe católica. Por otra parte, ya del reducido, muy reducido porcentaje de católicos que intentan conocer y practicar la fe católica, muchos de ellos ignoran la doctrina social de la Iglesia. Ven el conocer y practicar la fe católica simplemente como un asunto de ir a la liturgia, recibir la Eucaristía, confesarse con cierta frecuencia, cumplir los mandamientos, rezar el rosario, y todo eso está extraordinariamente bien, pero no lo es todo porque está también la dimensión social del Evangelio, que en términos del magisterio es la doctrina social de la Iglesia, que nos da lineamientos sobre cómo debemos actuar en la esfera política y económica.
pero incluso de entre los buenos católicos o los que intentan ser buenos católicos, muchos desconocen ese aspecto del magisterio. Y en cuanto a los que algo están interesados en la cuestión de fe y política, lamentablemente hay muchos católicos que, si en el pasado se dejaron contaminar por ideologías marxistas como la teología de la liberación en la década de los 70, los 80, hoy en día la moda es otra. Los católicos liberales, los católicos de nueva derecha que defienden más a un político de nueva derecha o algún ideólogo de nueva derecha que a Jesucristo. He visto católicos que si tú dices algo de tal político, ideólogo, wow, te saltan a la yugular. Y no veo que salten igualmente cuando se dice ciertas cosas en contra de Cristo o de la iglesia, ¿no? Sea lo que fuere. Entonces, la realidad es que tenemos pocos católicos que conozcan y quieran practicar a fondo lo que implica la fe católica a este respecto. Y la Congregación para la Doctrina de la Fe, en su nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, documento del año 2022 en el numeral 4, dice, la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contenga propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral, ya que las verdades de fe constituyen una unidad inseparable. No es lógico el aislamiento de uno solo de sus contenidos en detrimento de la totalidad de la doctrina católica. El compromiso político a favor de un aspecto aislado de la doctrina social de la Iglesia no basta para satisfacer la responsabilidad de búsqueda del bien común en su totalidad. Voy a traducir lo que dice esta cita a muchos de los católicos actuales y lo que voy a decir va a ser duro, pero bueno, quien me invita para hablar es porque ya debe saber que ahí a veces yo digo cosas duras. Hay muchos católicos que están comprometidos con su fe o intentan estar comprometidos con su fe e incluso con la acción política y todo eso, que apoyan a muerte a un político pro vida. Y porque el político es pro vida. Pero ese mismo político puede ser tremendamente corrupto. Y ojo, la doctrina social de la Iglesia Católica también está en contra de la corrupción y su partido puede ser asquerosamente corrupto. Y al mismo tiempo puede ser que tenga unas políticas migratorias inhumanas. La doctrina social de la Iglesia tiene pronunciamientos sobre la migración. No es ninguno de los extremos. La Iglesia Católica no plantea un multiculturalismo de decir así que entren todos los migrantes como sea, sin restricciones y denle todo en bandeja. No, la Iglesia Católica no dice eso. Pero la Iglesia Católica tampoco dice a todos los migrantes hay que tratarlos con mano de hierro porque no tienen absolutamente ningún tipo de derecho. No. La Iglesia Católica reconoce la legitimidad de que los estados, los gobiernos, pongan limitaciones, regulaciones y restricciones al ingreso y salida de personas en su territorio. Eso está ok, pero en el marco de los derechos fundamentales. Y hay muchas veces políticos, especialmente de derechas, que pueden ser muy pro vida y al mismo tiempo, o sea, son tremendamente inhumanos con los migrantes. O sea, no es conforme a los principios católicos apoyar a un político porque es pro vida y apoyarle todo y aplaudirle todo y guardar silencio cuando tiene una cosa monstruosa como Guantánamo. O que vaya a decir, vamos a enviar a los migrantes a Guantánamo o cosas así, ¿no? O a una cárcel especial etcétera. O sea, hay derechos humanos fundamentales que reconoce la fe católica para los migrantes mismos. Cristo mismo, con su familia, la Sagrada Familia, fueron migrantes. ¿Ok? Eh, ahora pongo el ejemplo inverso, porque también lo hay. Gente católica, pues más con el corazoncito a la izquierda, y que de repente apoyan a un político porque es humanitario con los migrantes y porque tiene un discurso como pacifista y buenito con los migrantes y dice que hay que acogerlos y quererlos. Y entonces te vienen con frasecitas como, mira, hay que apoyar a ese político porque ¿qué crees tú que haría Jesucristo con los migrantes? Tendría mucho amor y no sé cuánto. Pero ese mismo político es pro aborto. Y no les interesa que sea pro aborto con tal de que trata bonito a los migrantes. Entonces, quiero que noten que esto va para los dos lados. Yo pego a los dos lados.
O sea, tanto aquel católico que le apoya absolutamente todo a un político simplemente porque es pro vida, aunque sea un monstruo en términos de políticas migratorias contra la doctrina social de la iglesia, como el católico que le apoya todo a un político izquierdoso que como que trata con guante de seda a todo lo de los migrantes y al mismo tiempo con tijeras de hierro al concebido que está en el vientre de su madre para cortarlo por el aborto. Ambas cosas no son admisibles. No se puede tomar solo una parte de la doctrina social de la Iglesia ignorando lo demás. Hay que ser coherentes en conjunto. Y diría que muchos católicos lo que hacen en la práctica es agarrar solo una parte, apoyar a un político porque cumple uno o dos o tres aspectos de doctrina social de la Iglesia y se olvidan de lo demás. Excelente respuesta, Dante. Me encantó porque sí, hace, nos dejamos llevar por los extremos y no, simplemente no discernimos ni estudiamos lo que pasa. Este, porque siempre se dice que, bueno, realmente muchas de las preguntas ya las has respondido en todo lo que nos has contado. Pero igual, porque se dice mucho en la, por decirlo así, en la calle, que no se puede mezclar una cosa con la otra, no se puede mezclar fe y política. Por eso algo también de los argumentos de la gente como que mete la cabeza dentro del agujero y no quiere escuchar ni saber nada y simplemente se somete a lo que pasa. Bueno, sí, esta idea de que no hay que mezclar fe y política, ¿no? A varios les sonará raro de que estemos hablando sobre fe y política. Es como que en la iglesia no hay que meter política y en la política no hay que meter la doctrina de la iglesia. Y esto no es así. En la iglesia hay que hablar de política. Ahora bien, quiero que se distinga muy claramente esto. No es lo mismo política que política partidaria. Ojo. Entonces, yo no estoy diciendo aquí que un sacerdote en su homilía deba decir, voten por el partido de color verde o por el partido rojo o por el partido amarillo. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Pero sí digo que la política, al ser parte de la doctrina social de la iglesia, debe estar presente en la iglesia y esto también incluye los sermones. Los sacerdotes deben hablar de política en sus sermones. Repito, esto no es lo mismo hablar de política partidaria. No estoy diciendo, ni validando, ni recomendando que los sacerdotes entren a apoyar a tal o cual partido político o atacar a tal o cual partido político o personaje político. En circunstancias extremas podría darse un caso, claro está. O sea, por ejemplo, sobre todo en términos de denunciar, por ejemplo, si hay un político que abiertamente está yendo en contra de todos los principios, pues tampoco será raro mencionar su nombre. Pero en principio, un sacerdote no debería entrar a mencionar nombres ni de políticos ni de partidos en sus sermones. Pero sí debe recordarnos siempre los principios políticos innegociables. Eso sí, en época de elecciones, todo sacerdote, creo, y esto no porque es mi voz, sino la voz del magisterio, debería ante los feligreses hacer recordar el siguiente texto no de opinión de Dante Urbina, sino del Papa Benedicto XVI, en su exhortación apostólica Sacramentum Caritatis del 2007, en el numeral 83. Atención, y si esto llega a algún sacerdote o a personas que lo puedan hacer llegar a sacerdotes, en época de elecciones, este texto tiene que ser leído y explicado a los fieles. Recordado, voy a la cita. Es importante notar lo que los padres sinodales han denominado coherencia eucarística, a la cual está llamada objetivamente nuestra vida. En efecto, el culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales. Al contrario, exige el testimonio público de la propia fe. Freno la cita ahí. Coherencia eucarística. Recibes a Cristo con tu boca y luego con tu mano depositas un voto por un político que es totalmente contrario a Cristo y que va a matar, por medio de la aprobación del aborto, por ejemplo, a los niños amados por Cristo en los vientres de sus madres. O van a matar por medio de la aprobación de la eutanasia a los ancianitos amados por Cristo, pero que se sienten como inservibles y psicológicamente como que se ven empujados a ya cancélenme la suscripción de la vida, ¿no? Por decirlo de algún modo no muy fuerte. Entonces, eso es una incoherencia. ¿Cuántos tenemos coherencia eucarística? No digo que sea fácil, es difícil, pero tenemos que ser coherentes.
Si recibo a Cristo con la boca, he de votar conforme a Cristo con la mano al depositar un voto. Vuelvo a la cita. Obviamente esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes, por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales como el respeto y defensa de la vida humana, ¿noten? Respeto y defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural. Ahí tenemos el primer punto, vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, que implica no al aborto, no a la eutanasia. ¿Ok? Luego, la familia, fundada en el matrimonio entre hombre y mujer. Entonces, si vienen ciertas ideologías con mucho abecedario y muchos colores a relativizarnos o ponernos en cuestión la familia fundada en la unión de hombre y mujer, tenemos que alzar la voz. Luego dice, la libertad de educación de los hijos. Ah, este es otro punto. Si hay un gobierno que a la fuerza quiere meter ideología anticristiana a nuestros hijos, tenemos el derecho y el deber de alzar la voz. Y del bien común en todas sus formas. En todas sus formas. Ojo, dice el bien común en todas sus formas. Entonces hay que promocionar la estructura social, política y económica conforme a la doctrina social de la Iglesia. Y recuerden que la Iglesia, como explica Juan Pablo II en la encíclica Solicitudo Rei Socialis, dice, la doctrina social de la Iglesia asume una actitud crítica tanto ante el capitalismo liberal como ante el colectivismo marxista. Entonces, este principio bien común implica que un católico no puede estar apoyando a partidos marxistas y tampoco a partidos liberales. No se casen con el color rojo ni con el color amarillo, sino con Cristo. Vuelvo a la cita. Estos valores no son negociables. ¿Cuáles valores? Son cuatro: vida humana, familia, libertad de educación y bien común. Esos son los cuatro valores innegociables del voto católico. Muchos católicos, al discernir su voto, consideran solo los valores uno y 2, más o menos el 3, y relativizan el 4. O hay otros con tendencias tipo teología de la liberación que simplemente buscan bien común, que tenga una buena propuesta social económica y ya los demás temas morales, bueno, ¿qué importa? ¿No? Cuidado, ninguno se puede negociar. Así pues, los políticos y los legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad social, deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia rectamente formada, para presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana. Esto tiene además una relación objetiva con la Eucaristía. Véase 1 Corintios 11, el 27 al 29. Los obispos han de llamar constantemente la atención sobre estos valores. Ojo, cuando yo dije eso de que los sacerdotes en su homilía deberían decir estas cosas, o sea, no es simplemente algo que se me ocurrió porque sí. O sea, el propio Papa Benedicto XVI está diciendo los obispos, o sea, sacerdotes en una autoridad eminente, ¿no? Han de llamar constantemente la atención sobre estos valores. Freno la cita ahí. ¿Dónde es donde un obispo tiene más la oportunidad de llamar la atención sobre algo? Pues cuando habla públicamente ante sus feligreses y ante sus sacerdotes. Ello es parte de su responsabilidad para con la grey que se les ha confiado. Entonces, es decir que muchas veces hay católicos que dicen que no hay que mezclar fe con política porque ni saben de la existencia de esto, e incluso hay entre ellos católicos de misa dominical consecutiva y que desconocen esto, pero es que muchas veces los sacerdotes se han olvidado de esta dimensión y por eso pongo énfasis ahí. Em, Otro aspecto es que muchos se han dejado desviar por el secularismo, esta noción de la modernidad, de que pues la fe es un asunto puramente privado y que a nivel público debe gobernar simplemente la ciencia o la razón sin Dios. Que Dios es para el corazón, para el sagrario, para tu cuarto, tu momento de oración y ya está, nada más, ¿no? Y esa no es la fe de la iglesia, porque como recuerdo en la cita, dice, exige el testimonio público de la propia fe. La coherencia eucarística exige el testimonio público. Si yo recibo a Cristo en mi boca,
en el sacramento de la Eucaristía, en la misa. Cuando salga de la misa, con mi boca tengo que proclamar ese Cristo que está dentro de mí. Y ese Cristo en todas las dimensiones. Nada de que yo soy cristiano en lo moral, pero en lo social soy marxista. O soy cristiano en lo moral y lo religioso, pero en lo económico ahí sí soy liberal. Y ahí lo que importa no es lo que diga Jesucristo, sino lo que diga von Mises, von Hayek, lo que diga Rothbard, lo que diga Milton Friedman o el político gritón de turno. Dice así mismo, Muy bien, excelente, Dante. bien, Dale. quería poner una cita del catecismo, pero claro, no sé si algo más Claro, quieren comentar no, ahí. no, dale, dale. No, no, seguí, disculpa. Perfecto. A ver, y luego ya ahí me comentan si algo más quieren desarrollar, ¿no? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 1915 y 1906. Los ciudadanos deben, cuando sea posible, tomar parte activa de la vida pública. La participación de todos en la promoción del bien común implica, como todo deber ético, una conversión renovada sin cesar de los miembros de la sociedad. El fraude y otros subterfugios, mediante los cuales algunos escapan a la obligación de la ley y a las prescripciones del deber social, deben ser firmemente condenados por incompatibles con las exigencias de la justicia. Es preciso ocuparse del desarrollo de instituciones que mejoran las condiciones de la vida humana. En otras palabras, el catecismo está diciendo, el católico no puede desentenderse de la política. Ojo, eso no es lo mismo a decir que el católico necesariamente debe ser parte de un partido político o apoyar necesariamente a tal o cual partido político, porque la política y la participación política no se reduce simplemente a eso. Y con esto cierro. Muchos católicos reducen su participación política a votar por el mal menor. Ven las opciones que hay pasivamente, no construyen nada, no luchan por un orden social cristiano, no lo proclaman, no lo aclaran, simplemente están sentados cómodamente en sus sillones viendo la tele, los debates presidenciales, y de entre todas las opciones dicen, bueno, ¿cuál es el menos malo? Vamos a elegir el mal menor y voto por el mal menor. Pero después en redes sociales defienden al político que han identificado como el mal menor como si fuera el bien mayor. O sea, defienden a un político más que a Jesucristo mismo. Y, y les voy a decir qué es lo que hacen todos esos católicos que sistemáticamente a lo largo de varias elecciones lo que están haciendo es apoyar el mal menor. Y de nuevo voy a decir algo duro, pero tengo que decirlo. Señores católicos que están apoyando el mal menor, ¿saben qué están haciendo ustedes? Están apoyando el mal. Que sea menor o mayor, me tiene sin cuidado, están apoyando el mal. En lugar de luchar por el bien y reformar la sociedad para construir un orden social y político bueno, que no todo se reduce a votar por un partido político, los que apoyan el mal menor están apoyando el mal en lugar de luchar por el bien. Quisiera que los católicos cambiemos de paradigma y comencemos a enfocar las cosas en términos de luchar por el bien, no simplemente votar por el mal menor. ¿Alguna pregunta o comentario, hermano Ricardo? No, la verdad es que muy bueno, muy edificante, muy necesario este tema. Estaba recordando que cuando todos hacemos la confirma, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice cuando nos vamos a confirmar, tenemos que estar preparados para empezar a formarnos y empezar a dar razón de fe, como nos dice Primera de Pedro 3:15. O sea, el que se confirma tiene la misión de lo que es formarse y formarse en todos los sentidos, ¿verdad? También el numeral 899 que nos dice, corresponde a los laicos por su vocación buscar el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales, que prácticamente de ahí eso me recuerda y me recalca todo lo que nos ha dicho Dante, ¿verdad? Entonces, sí, muy bueno. Y para ir finalizando, Dante, cuéntanos, o sea, todo muy bien, pero digamos, vemos el caso que pasó, digamos, en México, las últimas elecciones, donde hubo una polémica ahí sobre quién votar y quién no votar, si este es este o este es el otro. Hacemos un discernimiento y si no hay ninguno, o sea, de todos que nos decís, de sea de izquierda, derecha, de centro, este, ¿qué podemos hacer? O sea, porque en realidad sí, todo lo que nos has planteado está excelente, pero digamos, llegamos a un punto en que vos decís, no hay.
Bien, esto es un tema opinable. O sea, ¿qué hacer ante esa circunstancia? Por ejemplo, hay por ahí protestantes que dicen Dante Urbina se contradice con tal otro católico porque Dante Urbina dice esto y el otro católico dice el otro. Es un tema opinable en que puede haber diversidad de opiniones porque es un tema prudencial práctico de qué hacer en ese tipo de situación. Entonces, comienzo reconociendo que este es un tema opinable y lo que voy a dar es mi opinión. ¿Ok? Pero considero, claro, que es una opinión coherente con los principios cristianos y en tanto es la que he elegido, es la que yo personalmente considero la más coherente. Si entre las opciones disponibles para una opción, una elección política, todas son contrarias en algo a alguno de los principios innegociables, no digo que una sea más buena, menos buena, sino que cada una de las que podemos votar son contrarias a los principios innegociables, lo que yo diría es que no negociemos. Por algo los principios innegociables se llaman innegociables. Podemos votar en blanco, podemos votar viciado, podemos elegir no votar. ¿Significa eso que, Dante, entonces te estás desentendiendo de hacer algo? No, el que se desentiende de hacer algo es el que reduce la participación política precisamente a votar por el mal menor. Lo que hay que hacer, si es que no hay alternativas, es uno, comenzar a trabajar en la constitución de nuevas alternativas políticas, de nuevos partidos políticos o de nuevos movimientos políticos. Número dos, independientemente de quién salga elegido, sea un mal mayor o un mal menor, lo que va a haber es un mal. Y yo prefiero no apoyar el mal. Y una vez que salga el mal, en lo que haga de malo, denunciarlo y combatirlo. De acuerdo, claro está la posición y circunstancias de cada uno. Lo cual no quita también que un gobierno que incluso tenga principios malos pueda realizar algunas políticas buenas, ¿no? Y no va a ser que si un gobierno está arreglando, por ejemplo, un asfaltado público, yo voy a ir a destruirlo porque hay que combatir el mal. No, simplemente se trata de si hay ciertas medidas específicas que son malas o injustas, pues cada uno a su modo tendrá que alzar la voz, ¿no? Yo no estoy hablando aquí de alzar armas, por si acaso, estoy diciendo alzar la voz. Lo ya de un levantamiento público es en circunstancias muy extremas en donde se esté atentando contra los derechos más fundamentales de la población, de la gente, y donde se cumplan otros presupuestos que plantea también la doctrina católica, ¿ah? O sea, por si acaso, la opción esta ya de un levantamiento más fuerte es un caso que se da in extremis, bajo múltiples circunstancias. Pero tenemos que comenzar a formar asociaciones culturales, movimientos políticos, nuevos partidos políticos, etcétera, construir el bien. Y si en las elecciones presentes no lo tenemos, pues bueno, no votes por ninguno y por otras vías de participación política comienza a construir algo bueno o a contribuir con algo bueno que se esté construyendo, o aunque sea a concientizar de que lo que hay que hacer es construir algo bueno. Yo intento hacer un poquito en estas áreas, ¿no? El área donde más puedo contribuir, creo, por las circunstancias en que me ha puesto Dios es en generar la conciencia y en dar las ideas y exhortar también a un nivel intelectual cristiano sobre esto, ¿no? Entonces, esa sería mi perspectiva sobre el asunto. Excelente, muchísimas gracias, Dante. Ricardo, para el cierre, por favor. Eh, Sería, la verdad, un honor si nos pudieras ayudar con la oración final, Dante. Sí, claro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, a todos aquellos que no participan de la Eucaristía, llévalos a participar de la Eucaristía. Y a todos aquellos que participamos de la Eucaristía, llévanos, Señor, a tener coherencia eucarística. Que nuestra vida en nuestra familia, que la forma en que gestionamos nuestra economía y en particular, por el llamado de hoy, la forma en que votamos o realizamos acción política, sea conforme a esa Eucaristía, que es tú mismo, Señor, tú en nosotros. Oh Señor, que cuando habiendo comulgado vayamos donde nuestra familia y abracemos a nuestros hijos y abracemos a nuestro cónyuge, que seas tú, Cristo, en nosotros, quien les abrazas. Que cuando gestionamos nuestro dinero, que seas tú, Señor, en nosotros,
quien gestiona nuestro dinero. Y que cuando votamos o no votamos o participamos en política, seas tú, Señor, el que actúe por nosotros. Amén. Amén. Y bueno, hoy junto a Dante Urbina hemos recordado que la fe auténtica no se limita a los templos ni a los momentos de oración, sino que irradia hacia la cultura, la economía y la política, porque el Evangelio tiene algo que decir en cada rincón de la vida humana. Agradecemos profundamente la claridad, profundidad y valentía de nuestro invitado y, por supuesto, el talento y agudeza de Agustín Zabaleta, quien con sus preguntas nos ayudó a abrir horizontes. Mateo 6:33 nos dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Y San Justino Mártir nos recuerda, los cristianos no son los que huyen del mundo, sino los que lo transforman desde dentro. Gracias por acompañarnos y recuerden, no se puede amar a Dios y callar ante la injusticia. Esto fue Vox Veritatis. Que Dios les bendiga.